Good morning, everyone. Good Muy buenos evening días a in todos, Israel. Good buenas afternoon in the East tardes, Coast, buenas noches, and in the rest of según the world, estén wherever en you are. Israel o en la My name is costa Ofir este y en el Gutelson. resto del mundo. Soy I'm co-founder of Ofir Gutelson, Unacceptable, soy leading cofundador Unacceptable de from the Unacceptable. West Coast Yo estoy nationally. aquí en la Um, costa oeste and y today, desde I'm aquí really, really dirijo honored to la organización a nivel host nacional. Moshe Bogi Hoy Yaalon, tenemos el which gran we honor de refer contar con to la as presencia de Bogi. Moshe Bogi Yaalon, a And quien nos for those of referiremos you como who Bogi. doesn't know Bogi, Y para aquellos de ustedes que no Bogi is conozcan a the Bogi, former IDF chief of decirles staff que and Bogi former minister of fue defense. jefe del Estado Mayor, fue If you don't también know him, ministro he's de deeply Defensa. respected figure in the Israel Y si security no le circle and conocen, political es life, as una well as persona que here goza de in the gran Jewish respeto a main nivel organization, político y outspoken advocate for de Israeli muchas democracy organizaciones. Es and una persona que siempre ha responsible defendido leadership, la and a democracia voice of israelí, moral que clarity aboga in this también time of por un crisis. liderazgo Bogi, thank you so much for joining. responsable y es una voz muy It's an honor. importante en estos tiempos de crisis. Muchísimas gracias por estar aquí, Thank you, Bogi. Es un Ophir, honor for tenerle. organizing Muchísimas this gracias, meeting, Ofir, por and organizar shalom esta to reunión. everybody. Shalom a todos. I'm here with you to share Estoy a aquí couple of the porque observations quisiera compartir con ustedes regarding algunas the challenges observaciones that we have to meet today. We, meaning the state of Israel, as en well as the relación Jewish con la communities situación all over the actual, world. puesto No que doubt esto that Israel afecta al today is futuro engaged in the most de significant Israel y de las crisis comunidades judías en todo el mundo. since its No cabe creation, duda de que Israel está the pasando por una de longest las war crisis más since the graves desde su 7th of creación, October, la more guerra than más a larga year and desde a el half, 7 de octubre. without seeing the end of it, Y absorbing sabemos 1800, more than que 1800 casualties, thousands of esto ha injuries, producido más de 800 and muertes, still miles thousands de personas are heridas, evacuated from their homes in the north miles de and in the personas south. que siguen evacuadas de sus hogares en el norte y en el sur del país. 59 Y hostages además hay are still in captive 59 at the end rehenes of que the siguen Hamas todavía en in the Gaza cautividad Strip. en manos de Hamas en When we Gaza. talk about this crisis, we have to go back to the 4th of January Cuando hablamos de esta crisis tenemos que 23, volver al 4 the de speech enero of de our 2023, Minister Yariv Levin, cuando declaring that nuestro ministro the Yvette Lavin government, after the anunció inauguration of the que el government, gobierno, después at that de time, que ocupara el decided cargo to el nuevo go gobierno to en su what they call momento, judicial reform, actually was accepted decidió by most of the aplicar democratic una elements in reforma Israel judicial, as a judicial revolution. que, That como la provoked mayoría de las a wave personas of que protest defienden la all democracia over en the Israel country. pensaban, fue más bien una revolución I judicial. participated in it because I Hubo understood that we toda were una cheated, serie talking de about manifestaciones, elections un campaign movimiento before claro surgió en el país January y 23, yo también quise and participar de este this movimiento judicial reform, revolution, porque whatever, esta wasn't reforma on the judicial, esta agenda. revolución o lo que Not sea, talking about the no se idea to incluía entre change los the planes character of the state of del Israel gobierno y to a Jewish, además iba a suponer democratic, un cambio liberal profundo en state el Estado de according to the Israel. Y vamos a spirit of pasar the de un Estado liberal, Declaration of democrático, Independence judío, de conformidad to con el espíritu become de la Declaración de dictatorship, Independencia de Israel, theocracy, iba a autocracy, pasar a convertirse a una based on dictadura, messianic a una autocracia, ideology, basado which it is en still the una case today. ideología Unfortunately, this mesiánica, government y esto sigue siendo así was a día de hoy. created in order to crash the En judicial cualquier caso, system. se creó Netanyahu, este because of sistema his para poner personal fin al sistema judicial. interests, Netanyahu, por being supuesto, tiene indicted sus propios by intereses the state of personales, Israel, puesto que está siendo investigado y ha in sido some acusado, criminal de hecho, por el indictments, Estado de Israel. and Se le later acusan toda una on serie de cargos penales, facing se the le imputan toda una conclusion serie de or cargos penales recommendation y, of the National Commission por lo tanto, dealing with the Meron tras disaster, una in which recomendación 45 de la players lost their Comisión lives, Nacional, and the National después del Commission desastre de Merón, esta Comisión Nacional decided to decidió declare that he has personal declarar responsibility que Netanyahu to the death of the 35, era not just himself, the chairman of the Knesset of responsable today, Ohana, as well, personalmente, no and of solamente él, sino el presidente del Knesset course, actualmente. outcome of the International Commission Era dealing with responsable personalmente de esta situación. submarines, the vessels, ThyssenKrupp affairs,
Y también hubo toda una serie de acusaciones adicionales en contra de Netanyahu que fueron los que le llevaron a enfrentarse al sistema. Se creó, por lo tanto, una coalición de gobierno en la que hay un elemento ultraortodoxo que no quiere que el Tribunal Supremo intervenga y se inmiscuya en sus asuntos religiosos. Y además también querían impedir que se obligara a la comunidad ortodoxa a participar en el ejército. Ben-Gvir, Tzionut Datit y Otzma Yehudit formaban parte de esta coalición y no aceptan esta idea de que exista un sistema democrático con controles y con un control de poderes, motivo por el cual quisieron poner fin a el sistema judicial. Incluso han llegado a cometer lo que yo llamaría crímenes de guerra, ya sea en Gaza o en Judea y Samaria. Yo quisiera concentrarme en estos dos partidos. La figura más importante es el rabino de Glio en Israel. Y estos dos partidos le siguen a él, siguen a este rabino que formaba parte de un movimiento en los años 80 que intentaban o intentaron crear una guerra atacando el templo, la zona del templo, para que de esta manera desapareciera de allí la mezquita y pudiera hacer desaparecer a los no judíos de esa zona. La idea era que todo esto iba a llevar a que viniera el Mesías. En los años 80 no tuvieron éxito, después hubo una masacre en la tumba del patriarca. El doctor Baruch Goldstein fue quien cometió esa masacre, murieron 29 personas en esa ocasión y bueno, la idea era pues crear esta situación. Hubo también un plan para que hubiera toda una serie de ataques por la otra parte. En cualquier caso, después de lo sucedido tras los ataques de Hamas, estas personas piensan que se ha producido un milagro, piensan que el 7 de octubre brinda una oportunidad para generar este caos que ellos pretenden conseguir y para de esta manera liberar, como lo ven ellos, la Tierra Santa. No están a favor de poner fin a la guerra, de llegar a ningún acuerdo ni en Gaza, ni incluso en Líbano. Y este es el motivo por el cual no ha sido posible llegar a un acuerdo de alto el fuego permanente ni en Gaza ni en Líbano, porque ellos lo que quieren es pues, conseguir estos objetivos. Ellos declaran claramente que están dispuestos a limitar en la medida de lo posible un acuerdo. Están dispuestos a sacrificar a los rehenes, incluso a estos que quedan todavía en cautiverio para conseguir sus objetivos. Esta es la situación actual en Israel. Esta es la crisis a la que nos enfrentamos. Es una crisis profunda y el gobierno insiste en esta reforma judicial, esta revolución judicial, como la veo yo. Hoy ha habido un enfrentamiento entre el gobierno y el responsable de Shabak, ahora con el Tribunal Supremo, después de la reunión de ayer en el Tribunal Supremo, donde se habló de la dimisión. Están intentando que dimita el líder del Shin Bet. Moshe, vamos a hablar de todo esto dentro de un instante, del Shin Bet. Pero lo que nos ha presentado ahora mismo es muy importante. Y para aquellos que se están conectando ahora, simplemente quería decir que hemos estado hablando de lo que nos ha llevado a esta situación. Moshe
está similar to what the hablando evangelical de algo que are nosotros speaking aquí about. And the conocemos Messianic como el movement Armagedón. is El something that, movimiento again, I mean, mesiánico, here I learned it lately that Messianic is referred to more yo Chabad and others. In Israel, it's more like extreme Jewish supremacy cuando hablo del movimiento mesiánico me refiero groups. a So los grupos just to de give the supremacía context. judía, porque en Estados Moshe, I Unidos habla un just want poco to kind of del like movimiento mesiánico cuando se habla de use Chabad, pero your no nos referimos a eso cuando security hablamos en el contexto de expertise and Israel. credential. I hope they Moshe, didn't take your security clearance yet, like they wanted to take from others. sabemos que todavía And tienes ask ciertos you really accesos a niveles de seguridad que, bueno, no sabemos si te van a retirar o no. about Israel's Pero, security in general, right? puesto que Iran, todavía tienes esta Hamas, posibilidad y conoces Lebanon, tanto la situación, hay personas que están muy preocupadas por la Seventh Front, situación de la Houthis, seguridad you name it. en Israel en general, ¿no? Está In addition Hezbollah, to the crisis Hamas, to democracy, as Líbano, a los former Houthis, defense minister pero and chief of además staff, esta crisis what is your democrática, en assessment of tanto Israel's que security ex posture jefe del Estado today? Mayor, ¿qué nos puedes decir sobre la situación de la seguridad en Israel ahora mismo? Bueno, pues Israel está en un barrio muy difícil. Hay toda una serie de elementos que nos rodean que no están dispuestos a aceptar nuestro derecho a existir como país. No obstante, en base a una idea muy racional, muy razonable, hemos conseguido, por ejemplo, llegar a un acuerdo de paz con Jordania en los años 70. Luego llegamos al acuerdo de paz con Jordania en 1994, tenemos un acuerdo de paz con Egipto. Y en los últimos años hemos conseguido mantener pues, relaciones con países de nuestro entorno, también con países africanos. Se supone que incluso íbamos a llegar a un acuerdo con Arabia Saudita. Y bueno, está ahí Qatar, que es una entidad hostil. Por supuesto, ahora mismo la prioridad principal es Irán. Irán ha conseguido crear una serie de grupos que luchan contra nosotros, ¿no? Hezbollah, ciertas milicias que antes estaban en Siria, que ahora están en Irak, los Houthis en Yemen. Es verdad que los palestinos son sunitas, no son chiitas, pero aún así decidieron que iban a apoyar a Hamas y a la yihad islámica palestina porque están dispuestos a pues, enfrentarse a nosotros. Pero de todas maneras, quisiera volver a la situación actual, después de lo sucedido el 7 de octubre. Antes que nada, el 7 de octubre hubo un fallo claro de la inteligencia, un fallo claro del ejército. ¿Fue un fallo militar? Yo tengo una explicación para todo ello. Es lo que en Israel llamamos ahora el Qatar Gate. Qatar consiguió engañar a nuestros líderes, haciéndoles pensar que si apoyaban a Hamas, que si financiaban a Hamas con dinero de Qatar, o que si permitían que les llegara dinero de Qatar, no iba a haber problemas con Gaza. Luego tampoco estuvieron dispuestos a escuchar las alertas ni de Shin Bet ni del ejército, de lo que podía pasar y que luego pues, se convirtió en esta masacre del 7 de octubre. Yo fui ministro de Defensa hasta mayo de 2016 y bueno, yo nunca le he escuchado decir que Hamas fuera un activo o que tuviéramos que fortalecer a Hamas o que tuviéramos que permitir que Qatar financiara a Hamas. Pero lo cierto es que Hamas ha asesinado a nuestros civiles, a nuestros soldados el 7 de octubre y han cometido otras muchas atrocidades. De todas maneras, las fuerzas de defensa de Israel, con el apoyo del Shin Bet y del Mossad, reaccionaron y respondieron después de este primer shock de una manera impresionante. Esto nos ha permitido
acotar claramente las actividades de Hamas y en enero de 2024, creo que estábamos en el momento culmen de nuestra ofensiva. En noviembre y en diciembre se liberó una serie de rehenes. Hubo una oportunidad de liberarlos a todos, pero desafortunadamente el gobierno esto pues al final lo dificultó. Y esperábamos, ¿no?, que después de que se liberara a todos los rehenes, pues íbamos a poder atacar y acabar con Hamas. Esto es lo lógico de la guerra, ¿no? Uno no puede ir a la guerra sin saber cuál es el objetivo principal de las hostilidades y de este enfrentamiento. Desafortunadamente perdimos una oportunidad y ahora nos vemos todavía involucrados en un enfrentamiento militar y yo no termino de ver cuál es el objetivo de todo esto, pero seguimos estando involucrados en actividades bélicas en Rafah, en otros lugares, entre otros, con motivo de estos objetivos mesiánicos. Yo creo que deberíamos desplazarnos al norte para luchar contra Hezbollah en febrero y en marzo, después de haber concluido los enfrentamientos en enero. Al final se hizo en septiembre y octubre, de manera impresionante. Los Vipers, los dispositivos de comunicación, ataque directo a personas concretas. En tan solo unas horas, las fuerzas de defensa de Israel destruyó 3.000 objetivos tácticos fundamentales en Líbano. Impresionante. Demostraron tener una superioridad en materia de inteligencia impresionante. En octubre deberíamos haber aceptado la propuesta de Biden y de Macron de debatir un alto el fuego. En aquella época, Hezbollah prácticamente tendría que haber aceptado su desarme por parte de distintos líderes del sector del Líbano. Pero perdimos esa oportunidad una vez más. ¿Por qué? Porque Ben-Gvir, el ministro Ben-Gvir, que también forma parte de este grupo mesiánico del gobierno, le dijo a Netanyahu: si participas en una negociación de alto el fuego, voy a abandonar la coalición y tú no vas a poder seguir siendo primer ministro. El resultado es que seguimos en Líbano y no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo. Y por supuesto, esto también la situación de Siria. Ahora mismo Turquía y Qatar están aprovechando el vacío que se ha creado en Siria y ahora mismo tenemos en Siria elementos hostiles, yihadistas. Turquía y Qatar, desde luego, no están de nuestra parte y yo creo que deberíamos haber aprovechado la oportunidad para poder atraer el lado moderado de los países árabes. Arabia Saudita, Emiratos, etc. También Trump ha intentado promover un acuerdo, un acercamiento entre Israel y estos países moderados. Pero ahora vemos que bueno, hay una influencia de China, hay una influencia de Rusia y, por supuesto, también toda una serie de yihadistas en la región, de manera que la situación es muy compleja y hemos perdido las oportunidades que se nos habían planteado precisamente porque Ben-Gvir amenazó a Netanyahu con que iba a abandonar la coalición. El caso. Me has preguntado cuál es la situación en materia de seguridad. Bueno, pues el objetivo principal es Irán, pero luego también tenemos Hezbollah, tenemos las milicias en Siria, seguimos teniendo a los Houthis y
Irán está aprovechando a los hutis para atacar navíos en el Mar Rojo, no solamente los israelíes, porque de hecho nosotros no enviamos navíos al Mar Rojo. La situación es muy difícil también para Egipto, el canal de Suez. Y ahora hay una coalición dirigida por Estados Unidos que está atacando a los hutis por estas actividades violentas. Cada día o cada par de días vemos que están lanzando misiles, además contra Israel, pero tenemos pues una capacidad de defensa muy elevada, de manera que estos misiles no llegan a nuestro país. Esta es la situación, esta es la nueva era en la que vivimos y en la que tenemos que definir cuáles son nuestros intereses, cuáles son los intereses de Israel y cuáles son los intereses de Estados Unidos. Yo creo que tenemos un interés común. Antes que nada, hacer frente a Irán, no permitir que Irán sea un país, un Estado con capacidad nuclear. Ha habido ahora una reunión entre el presidente Trump y Netanyahu, y Trump pues sorprendió a Netanyahu con la declaración de que tienen un contacto directo con Irán. Hay una negociación directa entre Estados Unidos e Irán, que bueno, en realidad va a empezar el sábado que viene en Omán. Ahora veremos qué es lo que surge de todo esto. Pero tenemos un objetivo común que compartimos Estados Unidos e Israel. Irán no puede tener capacidad nuclear militar de ninguna manera. Pero, hablando de la situación en general, yo creo que tenemos que poner fin a la guerra en Gaza. La liberación de los rehenes es una cuestión moral, no es una cuestión de interés. No podemos abandonar a 59 israelíes, 24 de ellos tememos que han fallecido. Una parte de este grupo pues fallecieron con motivo de nuestras actividades militares. Por supuesto, ha sido un accidente, pero bueno, se sabía desde el principio que Israel, si atacaba Gaza, pues podía causar la muerte también de algunos de nuestros rehenes, y esto ha sido así efectivamente. Y desafortunadamente algunos de ellos fueron asesinados por los terroristas de Hamas. Y algunos de ellos pues han fallecido por esta situación. En cualquier caso, tenemos que sustituir a Hamas con un gobierno distinto. Y la idea que propuso al principio el presidente Biden, el 17 de octubre de 2023, 10 días después de la masacre, cuando vino a nuestro país, en primer lugar, para decirle a nuestros enemigos, a nuestros vecinos enemigos, que no se atrevieran a atacar a Israel. Y de hecho, pues envió 2 navíos para pues dejar claro que no iban a permitir ningún tipo de ataque. Pero hubo una oposición a este acuerdo, a la liberación de los rehenes, y bueno, el gobierno en su momento no aceptó esta propuesta que había presentado Biden. Ahora, lo importante es que bajo el presidente Trump también se presente una propuesta clara para poner fin a la guerra en Gaza y para asegurarnos de que la guerra en Líbano tampoco continúa, ahora que va a haber un nuevo gobierno con Youssef Aoun en tanto que presidente. Y desde luego tenemos que deshacernos de Hezbollah y no simplemente obligarles a irse al norte. Y por supuesto, tenemos que hacer frente también a la situación en Siria. Es muy difícil y muy peligrosa porque Qatar y Turquía están controlando a ciertos elementos presentes en Siria. Moshe, hemos hablado de seguridad, se ha hecho referencia también a la democracia, a esta reforma de la justicia. Han pasado ya 30 minutos y me gustaría mencionar ahora a los 59 rehenes que siguen en Gaza para intentar entender la situación. Ha mencionado usted en un par de ocasiones y
bueno, in Gaza right ha now. sido muy claro y ha hablado And I de want limpieza kind of like étnica use that to en understand, varias to ocasiones help para our audience referirse a understand lo que está sucediendo why en the Gaza ahora hostages are mismo. not back. Why Y me the gustaría que war is nos not explicara ending. por qué los rehenes Why no we han vuelto are todavía a casa, por in qué no hemos situation conseguido acabar con la where guerra, por qué nos that encontramos we en una are in a situación point of time en la where it's que another freedoms Passover Seder that ahora we're going to mismo make, pues estamos a punto de and they are celebrar not home Pesaj una yet. vez We are más working really hard to send y los messages rehenes here siguen to sin volver a everyone. casa. But it seems like, again, everything is going Un año back. más celebramos All Pesaj sin los the rehenes illness y that you call them the Messianic movement, or we call it the extreme ha Judaism mencionado in usted Israel, este somehow movimiento ending up with mesiánico. our Nosotros hostages not hablamos coming de este back, judaísmo extremo and we también, are ¿no? trying to Y el get resultado de more esto time to es que los talk with Gaza. rehenes How does it all no connect han together? vuelto a casa, pero nosotros seguimos en Gaza. It ¿Cuál is es la very relación que simple to existe entre todos understand estos elementos? A ver, esto if es we muy fácil de overcome the entender. irrationality of this messianic element. Si entendemos que este elemento mesiánico All of es it is because irracional, of their ideology, todo esto of está the sucediendo con motivo de su ideología. messianic ideology. Es una ideología They mesiánica. rejected even the release of the women and the kids in De the hecho, beginning. estaban en contra de que liberaran a And las mujeres y a actually, los niños Prime al Minister Netanyahu principio. is threatened by Y Smotrich and lo Begin, cierto es the que two Smotrich y significant Ben-Gvir parties amenazan a in his Netanyahu. coalition, that if he will Estos son los cease the representantes, los fire líderes de los dos and partidos más importantes en su coalición. release the hostages, he will be the prime Y minister. Very clear, very simple le han to dicho understand. que si Now, quiere ser primer as I ministro no mentioned, puede they haber want ni an ongoing war, un alto el endless fuego ni war, una liberación. to be El able resultado va a ser to una guerra sin implement fin, their ideology una guerra of the promised que land from permita Euphrates to implementar esta Sinai. ideología de la tierra Now, in prometida. order to do what they believe in, not to allow non-Jews to live in this Y peaceful para land, poder they hacer lo started que in the ellos northern creen part of que es Gaza, que what no I debe call ethnic haber cleansing. ningún If judío you hear en Israeli la tierra de ministers Israel. Bueno, saying ¿esto qué significa? Esto significa una limpieza étnica, ¿no? Si escuchamos a ministros Israel should, israelíes as Gaza decir Strip should be with, que Gaza should be cleared from Arabs and should be debería centered by estar Jews, libre de I árabes don't y know any tiene que haber other solamente definition asentamientos other than judíos, yo no sé cómo ethnic definirlo. cleansing. Lo único Now, que I se me didn't blame ocurre the es soldiers. limpieza étnica. Actually, to be precise, I got messages from officers Yo on recibo the mensajes ground de saying, soldados. De you hecho, know, in recibo one hand, we mensajes are de oficiales, ordered para ser to clear precisos, the que nos area dicen, por un from the lado, nos Gazans, from the piden Arabs. que Now, liberemos la we believe zona that it was done de because of gazatíes, operational de considerations, árabes, and y it nosotros might be pensábamos que era por not the way that it consideraciones was done. operativas. But in order Y to puede avoid fuera non-involved casualties, para you evitar are even fallecimientos demanded de to clear civiles. the area for a while and then to allow them to go back to their homes. Pero But después in les this permiten que case, vuelvan a sus casas. Eso era lo they que were pensábamos, ordered ¿no? to clear Que all se the area from marcharan para que Arabs, después and volvieran a su casa. Pero ahora nos dicen que bulldozers tenemos came to que destroy the liberar houses, toda la and the zona de minister árabes. declared, at the Vinieron end, Gaza will aplanadoras a be destruir without sus Arabs hogares. and will settle Y ahora with Jews. escuchamos a un ministro So, decir que quiere que no this haya árabes en Gaza declaration y que put haya the asentamientos judíos. officers in a Yo creo que situation estas that they will be declaraciones blamed ponen a as los war oficiales en una criminals. situación That's muy why I difícil, came out porque al final to les van a save the acusar de officers and cometer the soldiers on crímenes the de ground. guerra. And Es lo que va a I'm glad suceder that con my los oficiales y con los public soldados sobre el statement terreno. about it stopped the activities. Y yo me alegro que mis Nevertheless, declaraciones públicas this hayan is the servido idea. también para And poner fin a estas nowadays, actividades. again, Pero de todas Ben maneras, ahora Gvir mismo en Israel, conditionally otra came vez, back to the coalition. He Ben-Gvir left the coalition for a dijo while because que volvía a he la understood that coalición. Hubo because un of tiempo que se Trump, marchó de la Israel coalición was porque forced entendió to que release the por hostages. Trump So he left the Israel tenía coalition que hacer because lo of that. posible para que se Smotrich liberara decided to a stay. los Nevertheless, rehenes, así que decidió Ben Gvir marcharse de la conditions coalición to durante come back cierto tiempo, to join pero the coalition ahora was ha vuelto that a la to reduce condición the y a la coalición tension y su that has condición been era done. que So se why retomara there's no reason to estos reduce the ataques, algo que se ha offensive? hecho. What is ¿Y the por qué? objective? ¿Cuál And es el of course, motivo? to No hay get ninguna rid of the razón. Attorney General and the También ha head dicho of que the hay Shin Bet, que and that's what he deshacerse did del just fiscal now. general, So del responsable del Shin all Bet. of it is because of the En fin, todo dominance of esto Messianic ideology está in this government relacionado con su and the ideología dependence mesiánica y of el poder de la Netanyahu ideología to those mesiánica elements en to este stay as gobierno prime y el hecho minister de que and Netanyahu Israel to depende de estos sacrifice elementos para Israeli seguir interests siendo primer ministro. for keeping the coalition. You Y know, se está recently
pues dejando de defender los intereses del país de Israel para mantener esta coalición. Los comisarios de policía, los jefes de Estado, toda una serie de personas han presentado una declaración diciendo que esta situación supone un peligro inmediato para la seguridad de Israel y para el futuro de Israel en tanto que Estado judío y democrático. Esta es la situación, Ofir. Y esto nos lleva a una situación que acabamos de saber. Sabemos que Trump ha invitado a Ben-Gvir a una visita oficial, va a llegar a los Estados Unidos el 20 de abril. Le va a recibir también Chabad y otras organizaciones. Nosotros vamos a redactar un mensaje al respecto y quiero pedir a todos que estén muy pendientes de esto para que llegue el mensaje adecuado a las personas correspondientes. Es muy, muy importante y puede que haya más eventos en este sentido y pido de verdad que estén muy pendientes de todo esto porque es una situación inaceptable. Bogi, me gustaría plantear otra cuestión que se plantea con mucha frecuencia. Los judíos aquí en Estados Unidos llevamos escuchando desde hace ya más de 2 años que Israel está al borde de la dictadura, de una dictadura mesiánica, extremista, o como se le quiera llamar. Seguimos hablando de la situación de la democracia de Israel ahora mismo, pero me pregunto si piensas que ya hemos superado, digamos, esta línea roja, ¿no? El gobierno ha manifestado que no necesariamente va a seguir, va a aceptar las decisiones del Tribunal Supremo. Después, escuchamos también que hay personas en el ejército que no quieren seguir, pues, la ideología general de las fuerzas de defensa de Israel, que es proteger el país, ¿no? Entonces, hemos cruzado esta línea roja y en caso de que así sea, ¿cuándo sucedió? Estamos luchando ante una dictadura, nos estamos enfrentando a una dictadura. Israel va camino a convertirse en una dictadura mesiánica, corrupta, fascista, autoritaria. Yo he luchado por la defensa de un Estado judío, liberal, democrático, acorde a la Declaración de Independencia. Y esto demostramos que con sus cosas buenas y sus cosas malas podíamos fortalecer nuestra seguridad. Podíamos fortalecer una economía floreciente. Podíamos fortalecer nuestras relaciones con los países vecinos. Algunos habían sido enemigos nuestros. Yo luché contra los egipcios, contra los jordanos y ahora son mis amigos. Yo conocí al general Al-Sisi cuando era ministro de Defensa. Ahora es presidente. El rey Abdallah de Jordania, su padre, el rey Hossein. Tengo muy buena relación con generales retirados de Jordania. Entonces, la idea de formar parte de Oriente Medio era volver incluso a las ideas de Jabotinsky, que hablaba pues de un muro, ¿no? Un muro, porque decía, a ver, Israel es tan pequeño que es imposible que eliminemos y venzamos contra todos nuestros enemigos. O sea que teníamos que estar listos para defendernos, pero también poner fin a las hostilidades y firmar acuerdos con los moderados. Es decir, vencer contra nuestros enemigos radicales y luego llegar a un acuerdo con los moderados.
En el caso de Egipto y de Jordania, no imaginamos que esto iba a poder así, pero conseguimos crear una relación en base a un interés común. Yo realmente creo en el interés común. Y ahora, hemos perdido muchísimo en materia de seguridad, a nivel económico, nuestras relaciones con los países vecinos, por no hablar de las democracias occidentales. O sea que está claro que vamos por mal camino. Por eso decimos claramente que la conducta de Netanyahu es una amenaza clara e inmediata contra la seguridad y el futuro de Israel como Estado judío democrático. ¿Qué podemos hacer ahora? A ver, hubo una investigación de la oficina del primer ministro. Hubo un filtrado de documentos en relación con los rehenes. Hubo un documento que era top secret, que, bueno, se filtró. Hubo una investigación y se determinó que en la oficina del primer ministro había 3 personas que pagaba, que financiaba Qatar. Incluso después del 7 de octubre ahí estaban. Incluso pasaron todas las pruebas de seguridad y estaban en la oficina del primer ministro financiados por Qatar. Increíble. Increíble. Aunque los que les financiaran fueran Estados Unidos, esto se tendría que haber investigado, porque esto supone que son personas, son agentes con cierta influencia. Y en este caso eran personas financiadas por Qatar que apoyan a Hamas y que tienen como objetivo eliminar al Estado de Israel. O sea que este es un problema muy grave. Y luego el Shin Bet. El Shin Bet expuso todo esto y el primer ministro Netanyahu decidió deshacerse del jefe del Shin Bet. En lugar de ser razonable y decir, yo no sabía que esto estaba sucediendo, en vez de decirle al Shin Bet que tenía que investigar la situación, lo que intenta hacer es deshacerse de él. Por lo tanto, cuando hablamos de Israel y decimos que está en peligro, lo decimos porque la situación actual es esta. Y esto se debe a lo que hace Netanyahu. Y yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Antes no era así. Todo esto ha sucedido después de que hubiera una recomendación en su contra por parte de esta Comisión Nacional, después de que comenzara este proceso de investigación en su contra, ¿no? Y se le imputaran estos cargos. Y ahora nuestra democracia está en peligro. La policía, por ejemplo, está en manos de Ben-Gvir, que es ministro responsable, entre otros, de la policía. Y sabemos que es una persona involucrada en actos terroristas en Hebrón. O sea que aquí está pasando algo que realmente pues, es muy negativo. Yo creo que los israelíes, después de lo sucedido en enero de 2024, entendimos que íbamos a pasar por una revolución judicial. Y por ello la gente salió a la calle, sin que hubiera ningún responsable, ningún líder. Simplemente fue una masa de personas, se creó una red de ciudadanos, porque había un gran número de personas que querían luchar para defender el país. Y se decidió poner fin o suspender al menos esta revolución judicial durante un tiempo. Pero después del 7 de octubre, pues salimos a la calle por otros motivos, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo en los kibbutz cerca de Gaza, al principio para evacuarlos, para ayudar a los agricultores que necesitaban mano de obra, gente que trabajara en los campos, en las explotaciones agrícolas.
Hace tan solo unos meses decidimos volver a salir a la calle siendo conscientes de que nos encontramos ante una amenaza interna. Y yo lo digo clarísimamente, ahora mismo no tenemos una amenaza existencial desde fuera, tenemos una amenaza existencial contra nuestro Estado judío democrático de dentro, con motivo del gobierno actual. Este es el motivo por el cual hemos decidido volver a salir a la calle para hablar de los rehenes, para hablar de la guerra, claro que sí, pero también para hablar de la democracia, puesto que esto es fundamental para el futuro de nuestro país. Moshe, ¿cuál es la amenaza interna contra Israel y contra la democracia? ¿Cómo puede afectar esto a las personas en general? ¿Y cómo lo ven los israelíes en general? A ver, yo creo que nosotros compartimos valores comunes en Israel, pero también con todas las comunidades judías fuera del país. Todos estamos educados en base a principios judíos, ¿no? La vida es algo sagrado, la igualdad es un valor. Los seres humanos tienen valor intrínseco. Dependemos todos unos de otros. Los israelíes, por ejemplo, dependen todos unos de otros. Así me educaron a mí. Ese es el motivo por el cual yo decidí unirme al ejército después de la guerra de Yom Kippur. Para salvar al país después del servicio militar, decidí quedarme en el ejército. Vuelve a conectar. ¿Me oyen los demás? Sí. Bueno, pues mientras Bogi se vuelve a conectar, David, por favor, si puedes estar pendiente de si se vuelve a incorporar. Quisiera compartir un par de cuestiones. En primer lugar, quisiera volver a plantear un concepto que me parece fundamental, y es el siguiente. Tenemos que hacer todo lo posible. Como decía Elisha Arabi, tenemos que hacer todo lo posible para que quede claro que tenemos que poner fin a la guerra y para que todos los rehenes puedan volver a casa. Les pido que por favor nos ayuden compartiendo, participando en eventos, traduciendo, si es posible. Además, sabemos que parece que Bogi ya está aquí una vez más. Hay varios movimientos, Reform, Tikva, Agnu. Hay toda una serie de movimientos que defienden la democracia, y pido que por favor elijan unas de estas opciones y voten para el Congreso Sionista Mundial. Sabemos que tenemos amigos ahí que apoyan un Estado judío y democrático, y pido que por favor no dejen pasar esta oportunidad de votar por uno de estos grupos. Aquí está, le oímos, le vemos perfectamente. Vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando de la influencia de lo que está sucediendo en Israel, los judíos de la diáspora en todo el mundo. Y me gustaría plantear una pregunta que nos llega de manera reiterada. Ha dicho que el movimiento de protesta vuelve a salir a la calle, cada vez hay más gente en la calle, ¿no? Pero al mismo tiempo aquí a nosotros nos cuesta entender qué es este movimiento, ¿no? Usted ha dicho que es una red. Los partidos de la oposición son conscientes de la importancia de crear vínculos, de estar unidos, de que se celebren unas elecciones y de que ganen ellos las elecciones. Y que se entienda que incluso personas como usted, a quien se consideraba alguien de derechas en Israel, si bien el gobierno considera que es un enemigo del Estado, que estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo se puede conseguir crear esta conexión entre distintos sectores? ¿Y qué podemos hacer los judíos aquí para apoyarles? No para apoyar a un partido concreto, sino para apoyar la democracia, para asegurarnos de que Israel sigue siendo una democracia no solamente dentro de un año, sino dentro de 100 y en el futuro.
Bueno, yo estoy convencido de que todas las crisis son una oportunidad. Yo creo que todos nos quedamos en estado de shock al ver lo que ha pasado en nuestro país. Y no me refiero incluso a lo sucedido después del 7 de octubre, incluso antes del 7 de octubre. Vimos que en el país no había líderes reales, faltaba liderazgo. Bueno, se supone que uno quiere ser líder en un país para pues, beneficiar al país y no su propia cuenta bancaria, ¿no? Pero desafortunadamente esto no ha sido así y se generó una gran decepción. De conformidad con las encuestas, la gran mayoría de los israelíes están a favor de un Estado judío y democrático y no de una dictadura mesiánica o de tipo que sea. La cuestión de los palestinos. La mayoría de los israelíes están a favor de una separación. Y yo no soy nada iluso cuando hablo de los palestinos. Yo soy muy crítico y siempre he sido muy crítico de aquellos que creen en esta idea de paz ahora. Pero por otro lado, entiendo que ellos quieren una separación entre nosotros y los palestinos. Como decía Rabin, debemos tener una entidad política palestina. Bueno, ahora tenemos otra. Este es el motivo por el cual yo estoy a favor de que las autoridades palestinas vayan a Gaza a sustituir a Hamas. Pero no podemos anexar el territorio, no podemos eliminar de allí a todos los que no sean judíos y crear asentamientos judíos. Yo creo que sí tiene que haber una diferencia entre la izquierda y la derecha. Por un lado están los que creen en la democracia y creen en la separación en lugar de anexar y ser responsables de una limpieza étnica. Eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? Esta es la diferencia importante que existe. Yo creo que sí que se puede crear una coalición. Más del 70% de los israelíes quieren que acabe la guerra y quieren que se libere a los rehenes. Más del 70% conocen a personas que están en el ejército. La mayoría de los israelíes, más del 70%, prefieren una democracia a una dictadura. O sea que yo sí que consigo imaginar una coalición después de las elecciones donde haya un partido liberal de derechas que no sea de Bibi y que incluya la religión, pero no incluya pues a los mesiánicos y que represente a todos los partidos sionistas como de Lapid, el partido de Lapid o de Benny Gantz, incluso de Lieberman o de Golán y Mansour Abbas, que es un líder árabe y que es el primer político árabe de Israel que dice: yo sé que yo vivo en un Estado judío y democrático y es lo que yo prefiero, no solamente un Estado democrático que luego no sea judío como Ahmed Tib. O sea que él tiene que incorporarse en cualquier coalición. Yo hablo con muchos árabes israelíes. Es importante incluirles a ellos porque se quieren integrar en nuestra sociedad. Pocos de ellos son terroristas o se convierten en terroristas. Quieren integrarse, son médicos, son científicos, quieren estar integrados en la sociedad de Israel. Y tenemos que recibirles con los brazos abiertos en lugar de decir muerte a los árabes, como dice Ben Gvir. Por lo tanto, esta coalición podría incluir a 70, 80 políticos de 120. Yo creo que este tipo de coalición serviría porque después también nos permitiría crear una constitución israelí. No tenemos una constitución. No se ha hecho. No tenemos tampoco un Estado federal. Lo que tenemos es un sistema judicial que es el que realiza un control
de los That's otros all what we poderes have, del and they try Estado. to destroy it in order to have Y el dictatorship. gobierno ha intentado destruirlo So that should precisamente be porque the quieren imponer situation la in the future. dictadura. And I believe Esa debería when ser we la talk situación en about el the futuro. relationship between Y the si state of hablamos Israel de and la the Jewish relación entre el communities all Estado de over the Israel y world, las on comunidades top of judías it, en the todo el United mundo, States. más allá Talking de about Estados our Unidos, en el shared resto del mundo values, también, tenemos que how hablar de to nuestros keep our valores compartidos, democracies, de ver how to cómo keep our podemos values mantener nuestras in our democracias, cómo podemos strategy, mantener policy, nuestros whatever. valores en nuestras There is a estrategias lot y to be políticas, done together puesto to que support the right juntos elements in Israel podemos and not to welcome Ben-Gvir in the United States as alcanzar an example. grandes logros y And apoyar a los I'm elementos optimistic positivos para because I Israel. Yo meet soy the un people on the optimista streets. porque They are yo highly tengo motivated. contacto con la Even gente de after la the calle 7th of y están October, when we motivadísimos, lost incluso the después de power lo que of the pasó el 7 de protest because octubre, of the external cuando threat, perdimos people are la back to the capacidad de streets, protesta por esta believing that they have amenaza to save the country, externa. and they are ready to Ahora la sacrifice gente for it. vuelve a pensar que tenemos que defender nuestro país y está dispuesta a they are realizar ready to sacrificios para sacrifice for ello. it, and on the same time, Dices I mean, que like están we see the dispuestos a numbers realizar that are going to sacrificios, reserve, pero al basically mismo because of tiempo the reasons that you vemos mentioned of the ultra-Orthodox not coming to the army el and número de others. We are reservistas, también los seeing motivos que has those mencionado, ¿no? De los ideas ultraortodoxos que no van al that people ejército. are, I mean, Sabemos tired and not que hay and looking muchas forward personas que to están make sure that they are cansadas, serving que están the Jewish and hartas democratic state y and que not some están messianic dispuestas solamente ultra-Orthodox a corrupted defender un Estado judío y democrático, pero no un government. sistema mesiánico ni un gobierno And corrupto. that's a thing that we want both, I think, me and Bogi, for you Esto es to also algo que take to your tanto yo Seder como Bogi table. I mean, like, quisiéramos pedirles a and todos to make ustedes sure que lo that lleven you are not a trying to, a su when mesa you're sharing those durante el information, Seder. you feel very patriotic, very Zionist, and Yo sé very que supportive of muchos Israel. somos muy And that's patrióticos, something that we want muchos to make pues sure you take with you to the defendemos Seder. Israel y Bogi, I'm somos taking a couple sionistas of y esto questions es from the audience importante, that I have here in the chat. pero pido que también lleven este elemento, esta idea Many of them al are Seder. looking into the comparison in Bogi, from democracy fighting, muchas right? The security. I mean, we are personas facing also democracy issues here in the U.S. It's not aquí en Estados Unidos se a están secret. enfrentando también a ciertas And when you look dificultades into a nivel de democracy here, democracia. it's Yo much creo que stronger. We have esto es constitution, we have federal, we sabido have many por other todos, checks and ¿no? balances. Y aquí la While in democracia Israel, es we have mucho one más check and fuerte, es balances, un which Estado is federal, the hay Supreme una Court. constitución, hay toda una serie de Do you see mecanismos any para way ejercer un that cierto those who control care about de otros democracy poderes. here, Jewish Americans Pero and non-Jewish Americans, aquellos help que and creen en fight la together for democracia democracy in aquí, Israel? Do ya you sean see any judíos o no, connections there in those fights? pueden tal vez pues crear algún tipo de I'm alianza a para great defender believer la in democracia democracy tanto en Estados rather Unidos than como en Israel. dictatorship. You Yo know, creo I'm a firmemente en son la of Holocaust democracia. survivor. Yo no creo en And la I, dictadura. you know, Yo soy from hijo my de una childhood, superviviente I del understood what Holocausto. is the right way, Y yo, desde what muy are the niña, right entendí values. qué valores son los Unfortunately, realmente adecuados, today, cuál es el camino in a seguir. 2025, Estamos en el populism año has become 2025 very dominant in the political y culture, vemos una exploiting actitud the social dominante media en la cultura to política lie, to cheat, to basada manipulate. en la We call it in autoridad. Se Israel the utilizan las redes poisoning sociales machine, para manejar, which para is in use of the manipular, government. para engañar. You know, Es una according to the máquina poisoning que machine, I'm a envenena todo, ¿no? Y leftist que está en manos traitor. de muchos gobiernos. When it comes to security, I know where I was when where I am, and where was and is Esto Netanyahu. I afecta a was la his seguridad defense minister. también. But Yo today conozco a I'm Netanyahu muy a bien. Yo leftist fui and ministro de traitor. defensa de su It's very, gobierno. I tell them you have to Y ahora, be very careful Moshe, I think when you Moshe, consume. desafortunadamente la conexión no está funcionando muy bien. Do you hear me? Moshe, creo que Now la conexión no es buena. ¿Me oyen? Okay. Sí, ahora sí. When I talk to Bueno, youngsters, I tell them you be cuando hablo con very los jóvenes, cautious and les very digo que careful tienen que while ir con pies de consuming plomo, tienen que ser muy materials cautelosos from the a social la media. hora de It's very consumir easy to say, it's very los difficult contenidos to de las redes distinguish sociales, between porque es muy right or difícil wrong, distinguir entre
evil lo and so correcto y lo forth. incorrecto, So this is a challenge. lo bueno y lo I malo. you Este know, es un gran we have desafío. educated our kids, now our Y grandkids. bueno, This is the way nosotros to educamos a educate nuestros the young hijos, ahora a nuestros generation nietos. for keeping Tenemos the que educar a los democratic values. jóvenes We are in common when para we que talk conozcan about y defiendan los challenges, valores de la and I believe democracia. when the Israeli Claro que democracy is hay strong, dificultades y it desafíos. will serve the Jewish communities, Yo desde luego estoy convencido de strengths que si in la the United democracia de States and vice Israel es versa. fuerte, esto va a ser So we positivo should para las fight comunidades together. judías en Estados Unidos y viceversa. O sea que sin Great. duda tenemos que estar We unidos. are almost on time, and I will Muchas start to gracias. close. Casi se If nos you have acaba any ya el other tiempo. urgent question, you can send it to me Voy a on the ir chat. acabando. Si alguien tiene una We pregunta urgente, me la are puede enviar por el chat. want to again raise the point Una that vez más, 59 of our hostages are still quisiera out there recordar in que Gaza, 59 kidnapped by rehenes siguen Hamas. en Gaza. 24, Están 20, I secuestrados think, are por still Hamas. alive, and the rest 24 need to creo come siguen back con home vida for y proper los demás burial. tienen que volver a We casa have to para que se keep les up pueda enterrar working on como se that debe. and keep demanding Tenemos our que seguir leadership trabajando here, para conseguirlo y both on tenemos the que seguir government, on the exigiendo a nuestros administration, and both on our responsables, Jewish a leadership, nuestros to líderes make sure del that they are gobierno, pero raising their también a voice, los not líderes just de las to comunidades judías, que no se queden callados, que the alcen la father of voz. Hersh Polin said, like, Y como dijo el padre de Hersh wearing Polin, the pin is not enough, right? I mean, like, you llevar need to un pin work no es for that, bastante. and that's why he said to Hay the que hacer government, mucho remove más, the hay que pin seguir if you don't believe trabajando. in ending the Y war por and eso le bringing them dijo a home. los miembros del So we need to gobierno, say it here as quítense el well. pin We si need to no talk creen about it en in our poner fin a la Seder, guerra and we y need to en vote for the garantizar que war vuelvan Zionist a casa. Congress, Hay and we que need to make mencionarlo en sure el that we Seder can de do whatever Pesaj we can. y también tienen que hacerlo cuando voten Bogi, para I el want to Congreso thank you again so Mundial much for being here. I Sionista. want everyone who joined Bogi, muchísimas to gracias take una this vez message más por out. estar hoy aquí con We'll send the nosotros. recording. Gracias a todos los que I han want to wish you a participado. happy Por favor, Passover as much as compartan possible. este Think mensaje. about the Vamos a enviar la freedom grabación. and think about democracy. Disfruten en la medida posible Bogi, de thank you so much. Pesaj, And your pensando en closing la word. libertad My y en la last democracia. Y con esto, para concluir, te doy la palabra a ti, words Bogi. about it. You know, talking about the hostages before the Passover Seder. Hablar de They los should have been rehenes with us antes del today. Seder de Pesaj. And actually, those who were released recently were released just because of President Trump's Tendría que estar con pressure. nosotros, todos los rehenes. Otherwise, as Y a I los pocos mentioned, que se les ha this liberado government recientemente ha sido is ready to porque sacrifice them. Trump ejerció Unbelievable. mucha presión, porque So nuestro if you gobierno estaba can dispuesto a put sacrificarlos. some pressure Increíble. in Así que, por Washington favor, in si order pueden, to ejerzan remind presión President en Trump Washington that we still para have recordarle al 59 that should presidente be Trump que released. quedan 59 It's personas one of the que están ways esperando to a que se les do the libere. right thing today. Esa And sería for all of us, una cosa I wish positiva to que podríamos everybody hacer Chag hoy. Sameach and Y con Kashem. esto, Chag Sameach a todos.